días vamos a estar viendo esta semana el reinado de Salomón, y este estudio consta de la obediencia, está centrado verdaderamente en la obediencia de Salomón a Dios y también en su alejamiento en sus últimos tiempos. Y vamos a estar leyendo Proverbios 2 del 3 en adelante. Y dice así: pídeme entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados. Y Dios cuida y protege a quienes siempre le obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo, y lo que es siempre se trata a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. O sea, Dios en su palabra nos está hablando de la importancia de obedecer, la importancia de la obediencia a Dios. Y vamos a estar viendo en esta lección eso, pero vamos primero a dar gracias a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar tantas gracias por tu palabra, por poder tenerla, por poder leerla, por poder hablar de ella con libertad. Te amamos y te damos gracias. Y mientras leemos tu palabra y mientras hablamos de ella, tú sana, liberta, restaura, ayuda a aquellos que están en dificultad y danos sabiduría para entenderla. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y vamos a estar viendo sobre todas las cosas lo que es comprender la palabra de Dios. Como estábamos hablando de que estamos hablando justamente sobre la sabiduría, yo lo leí, la sabiduría y sus ventajas, de la Biblia Reina, de la Biblia de traducción actual. Y vamos a estar viendo, entender la importancia de obedecer a Dios, buscar la manera de ministrar a otros mientras servimos a Dios. O sea, ministrar es servir, es ayudar, es acompañar a aquellos que están a nuestro lado. Y también examinar nuestra vida para ver aquellas cosas que nos pueden llegar a alejar de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar viendo, qué cosas nos pueden llegar a alejar de Dios. Y es lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde, dando gracias a Dios porque Él nos acompaña siempre, nos cuida, nos sostiene, nos guía y por sobre todas las cosas, si hay algo que nos falta, se la tenemos que pedir a Dios. Estábamos viendo sobre el estudio de Salomón sobre su reinado. Y su reinado fue con mucho éxito. ¿Pero por qué? Porque ¿qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y vamos a leerlo en Segunda de Crónicas, del 1, Segunda de Crónicas, capítulo 1, del versículo 8 en adelante. Y dice así: y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la arena, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas.
y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué hermoso lo que la palabra de Dios está hablando acá. En Segunda de Crónicas 1, del 8 al 12, como lo hemos leído recién. Está hablando de que Salomón se presenta ante Dios y le dice: Señor, vos le dijiste a mi padre que yo me levantaría como rey y que estaría gobernando este pueblo, pero este pueblo que es muy grande, dice, es tan grande, dice, y tan numeroso como el polvo de la tierra. Dice: Señor, dame ahora sabiduría y ciencia. Y le pide solo dos cosas: sabiduría y ciencia le está pidiendo Salomón a Dios. Y Dios le dice: pero yo reconozco, dice Dios, que solamente está en tu corazón esto, pero yo te voy a dar, vos no has pedido ni gloria, ni riqueza, ni la vida de los que te quieren más, no has pedido ninguna otra cosa. Simplemente has pedido ciencia y sabiduría. Y Dios le dice: eso te voy a dar, ciencia y sabiduría, pero además te voy a dar bienes, riquezas, gloria, como los reyes anteriores a ti no han tenido, ni después de ti tendrán. ¡Qué hermosura! Vemos cómo la palabra de Dios, a quien está tomado de sus manos, cómo Dios lo bendice. Y vamos a ir a ver a Santiago, en Santiago 1:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Qué dice Dios? ¿Te falta sabiduría? Pedísela, porque dice que se la da a todos, pero no le hace ningún reproche de la sabiduría que le da. Y se la da. Dios se la da. Pero ¿qué dice además la palabra de Dios allí en Santiago 4:3? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Que nosotros a veces pedimos mal? Sí, puede ser que pidamos mal. Vamos a suponer que yo necesito sabiduría para estudiar una carrera, cualquiera, medicina, abogacía o cualquier profesión. Y en vez de pedir sabiduría, yo le pido a Dios que me dé amor para estar mejor con los demás. Y Dios me va a decir: pero estás pidiendo que yo te dé más amor y lo que vos estás necesitando es sabiduría. Eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que a veces pedimos y pedimos mal. Por eso que es importante pedir de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si pedimos sabiduría y ciencia, eso es lo que necesitamos, eso tenemos que pedirle. Y la sabiduría y ciencia significan entendimiento, cordura, prudencia, conocimiento. Y eso era lo que le estaba pidiendo Salomón a Dios. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame prudencia para atender a tu pueblo en este tiempo, porque tu pueblo es muy grande. Y eso era lo que Salomón le pedía a Dios. Como estábamos hablando de la sabiduría de Salomón, lo que le había pedido, ciencia, conocimiento, prudencia, todo eso es lo que Dios le había dado. Y vamos a estar leyendo ahora Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 2, del 1 al 6, y dice: determinó pues Salomón edificar casa en nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para edificar casa para sí en que morase. He aquí que yo tengo que edificar casa en nombre de Jehová mi Dios,
para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición para los holocaustos de mañana y tarde, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Quién soy yo, pues, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Acá lo vemos a Salomón, reconociendo quién era él para edificarle casa a Dios, pero en obediencia lo iba a hacer. Y preparó, designó gente para hacerlo, 70.000 hombres para que cargasen, o sea, hombres especiales, sobre todo en llevar cargas, 80.000 hombres que cortaban los árboles, o sea, eran especialistas en cortar árboles, y 3.600 personas que los acompañaban, o sea, 153.600 personas para hacer esta tarea. Era una tarea que era de cortar árboles, cargarlas y gente que vigilara, que acompañara. O sea, gente especializada, cada uno dentro de su tarea. O sea, y David ya había provisto de algunos materiales para la construcción del templo. Pero él, a su vez, necesitaba muchos más. Imagínense que esta obra duró en la construcción del templo 7 años para construirla, o sea que llevó bastante tiempo. Lo mismo pasa con nuestra iglesia. Hay líderes que ayudan a desarrollar cada una de las tareas con sus capacidades, o sea, ya sea para ministrar, para ayudar a los demás, para contener, para acompañar, para sostener. Y también hay voluntarios en diversos ministerios. Y todos trabajan unidos, unánimes, buscando siempre hacerlo mejor y siempre buscando hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que hagamos su voluntad. Así estaba Salomón también trabajando en esta obra, haciéndola con la mejor excelencia y buscando gente capacitada en que cada uno ocupara su lugar. Y entonces Salomón le manda a decir a Irán, al rey de Tiro, que así como había hecho con su padre, que le había ayudado, le había dado maderas para construir su palacio, que lo había acompañado, quería que lo hiciera también con él y le pide que lo haga. ¿Y qué dice el rey de Tiro? Miren, en 2 de Crónicas 2 del 11 al 14, allí está hablando. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo y te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Acá lo que vemos que está diciendo el rey Irán de Tiro, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios, que creó los cielos y la tierra, dice, qué bueno que al rey David le ha dado un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente. ¿Qué cosas que está diciendo el rey de otra nación le está diciendo al rey Salomón? Le está diciendo estas cosas. Pero ¿cómo comenzamos la clase? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. Y dentro de la sabiduría y la ciencia, ¿qué es lo que está? Todas estas cosas. Entendimiento, sabiduría, prudencia, cordura, para obrar y hacer las cosas correctamente. Y eso también es lo que nosotros debemos pedir para obrar y hacer las cosas en obediencia a Dios y lo mejor posible. Y eso es lo que estamos viendo, que es lo que estaba haciendo Salomón. Y que el rey de Irán lo estaba reconociendo.
Y si seguimos adelante, ¿qué dice? Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán-Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedras, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figura, sacar toda forma de diseño que se le pida, juntamente con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. O sea que acá Irán le está diciendo a Salomón, mira, yo voy a hacer como hice con David tu padre. Te voy a mandar los materiales que estás necesitando, pero también te voy a mandar gente especializada, gente que trabaje en cosas especiales, como trabajar el oro, la plata, el carmesí, trabajar el bronce, el hierro, la piedra, la madera. Sabe hacer de todo. Te voy a mandar gente especializada, pero vos también allá tenés tus peritos y también tenés gente especializada que trabajó con tu padre. Así que todos juntos van a poder trabajar para poder construir ese templo que vos querés hacerle a Dios. Y dice, qué bueno que Dios tiene un rey sabio, prudente y entendido, que le va a hacer una casa a Dios y también que va a edificar una casa para su reino. Está hablando acá de las capacidades que tiene. Y en la iglesia también hay gente con capacidades para servir en cada ministerio. Gente capacitada para servir en cada ministerio. Y eso es lo que Dios nos pide, que trabajemos, que nos preparemos, que hagamos su voluntad, que lo busquemos cada día. Como veíamos que el rey Irán de Tiro le dijo a David todo lo que le iba a preparar, todo lo que le iba a dar, en todo lo que le iba a estar ayudando. Y ahora vamos a ir a ver a Segunda de Crónicas 6, del 1 al 11, que estamos hablando el discurso que hizo Salomón, el discurso que dio Salomón ante el pueblo. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová, que celebro con los hijos de Israel. Acá vemos que Salomón está haciendo un discurso ante el pueblo. Salomón asumió acá un papel sacerdotal o pastoral, pero también como rey era un líder espiritual. Y puesto allí en pie, habla con Dios y le da gracias, porque dice, Señor, todo lo que bendito, dice él, y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que le prometió a mi padre David.
¿Qué le había prometido a David? Le había prometido un hijo, el cual iba a ser rey y el cual le iba a edificar el templo. Porque David estaba en su corazón, como dice acá Salomón, edificarle templo a Dios. Pero Dios le dijo que no a David. Tú no lo edificarás, lo edificará un hijo tuyo, que será rey y me edificará el templo. Y allí estaba Salomón dándole gracias a Dios porque le había dado esa posibilidad de hacerlo, porque Dios había cumplido ese deseo que estaba en el corazón de su papá David. Y él ahora aquí, frente a todo el pueblo de pie, y bendice a Dios, y le da gracias a Dios, porque le permitió hacer esto. Y dice, a su vez dice, y bendito sea Dios, que eligió a este pueblo, Israel, que fuera su pueblo, el cual este pueblo estuvo como esclavo en Egipto y allí Dios lo sacó, lo eligió, lo sacó de allí, lo trajo hasta aquí. Y Dios no pidió que se le edificara un templo en otro lugar, sino aquí en Jerusalén. Y Dios aquí habita en medio nuestro. Cuando está diciendo también que trae el arca, está diciendo que el arca significa que la presencia de Dios en el lugar. Y que Dios se agradó de estar allí. Y que la presencia de Dios se hizo manifiesta en ese lugar. Y vemos que allí estaban trabajando, estaban haciendo la voluntad de Dios. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, construyendo ese templo que Dios le había dicho a David que lo hiciera, que no lo hiciera David, sino que lo iba a hacer su hijo, y su hijo aquí lo estaba cumpliendo. Miren, vamos a Romanos 12, Romanos 12, del 3 al 8, y está hablando de los usos, del uso de los dones de Dios. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y Dios acá está diciendo que en la iglesia también somos un cuerpo. Y somos muchos, pero somos todos miembros los unos de los otros. Así como las manos no pueden hacerlo, estar caminando, los pies no pueden agarrar porque no son manos. Cada uno cumple su función. Así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos ocupan la misma función. Nosotros también en la iglesia, siendo muchos, cada uno ocupa su lugar. Y dice, el que enseña en la enseñanza, el que sirve en servir, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, el que ayuda, el que acompaña, el que sostiene, el que cuida. Todos, cada uno, haciendo lo que le corresponde en cada momento, en cada lugar. Y eso es lo que Dios está pidiendo, así como le pidió a Salomón que hiciera el templo y a David le dijo que él no lo hiciera. Y entonces Salomón estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y Salomón tenía gente que trabajaba con él y que cada uno ocupaba su lugar. Lo mismo pasa en la iglesia. Cada uno ocupa su lugar. Yo no puedo pretender cantar si no tengo voz y no sé entonar bien. No se puede. Cada uno en su lugar.
cada uno ocupando y siendo responsable ante Dios de la tarea que tiene que hacer y hacerla con amor, dando gracias a Dios siempre. Y seguimos adelante y vamos a estar viendo Segunda de Crónicas 9, del 13 en adelante vamos a ir viendo las riquezas y la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. En Segunda de Crónicas 9, 13 y 14 dice así: el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. O sea que estamos viendo, acá los que son esos que dice 666 talentos, equivalen a 20 toneladas de oro. Eso era lo que Salomón recibía cada año. Pero aparte, dice que venían mercaderes, negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra. Y también le traían oro, plata a Salomón. Le traían muchas cosas. Salomón se hizo tremendamente rico, como leíamos al principio, que Dios decía que ni hubo ni habrá después de Salomón un rey tan rico como Salomón y que tuviera todo lo que tenía. Y acá estamos viendo todo lo que Dios le había dado a Salomón. ¿Qué dice el versículo 20? Y habla y dice: toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. ¿Por qué? Porque tenía oro en abundancia, y entonces se hacían las cosas prácticamente de oro. ¿Qué dice el versículo 23? Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. O sea, era tan grande la sabiduría que Salomón tenía, que todos los reyes de la tierra querían verlo. Los gobernadores también, estaba hablando de los gobernadores, que también venían y querían verlo, querían hablar con él, querían saber de qué se trataba todo lo que él tenía, querían oírlo, porque era sabio al hablar y entendido, era prudente, era hermoso escucharlo, y entonces todos querían verlo y escucharlo. ¿Qué dice el 24? Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. O sea que todos los años venía gente de todas partes para ver a Salomón, para hablar con él, para conocer de su sabiduría y para ver todo lo que Dios le había dado. Y como venían, también le traían presentes. O sea que a él le traían muchos presentes. Miren que recibía al año 20 toneladas de oro. ¡Qué tremendo! Y así un montón de cosas. Pero vamos a ver a una reina, la reina de Saba, que también viene a visitarlo a Salomón. Pidió que quería visitarlo. Y miren lo que dice. Segunda de Crónicas 9, del 1 en adelante, y dice: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido
y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están a tu lado siempre, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos y para que hagas juicio y justicia. Qué hermoso lo que esta reina de Saba le está diciendo. Yo quería venir a verte, le trajo de todo, de todos regalos, desde piedras preciosas, oro, plata, de todo le trajo. Vino muy cargada porque quería probar a Salomón y quería ver la sabiduría, si era cierto la sabiduría que decían que él tenía. Y ella dice, ni la mitad de lo que me habían dicho. Dice, y encima yo no lo creía. Y cuando vengo, ni la mitad, mucho más es de lo que me dijeron estoy viendo. Dice, y qué hermoso tus siervos, los que trabajan con vos, cómo están, todo lo que tienen. Pero aparte de eso, están al lado de un hombre sabio, entendido, prudente. Dice, qué bueno para todos los que están. ¿Y qué dice? Y bendito sea Jehová tu Dios, el cual bendijo a este pueblo con tu reinado, con esta sabiduría que Dios te ha dado, con todo lo que Dios ha estado acompañándote. Y miren lo que dice el versículo 12. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. O sea que Salomón le dio a la reina todo lo que le pidió, todo lo que ella quiso y se llevó más de lo que ella le trajo a él. O sea, era también generoso. Compartía también con los demás. Era generoso con Dios también. Y eso también, como hijos de Dios, también nosotros tenemos que ser generosos también en lo económico, dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos a Dios, siendo agradecidos por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos comparte, por lo que nos cuida, por lo que nos está sosteniendo en cada día. Y siendo generosos, compartiendo también con aquellos que tienen alguna necesidad. Eso también Dios nos pide. Allí en Gálatas 6, 9 y 10, la palabra de Dios nos dice que hagamos bien a todo y mayormente entre nosotros, cuidarnos, acompañarnos. Seguimos con lo que estábamos hablando de Salomón, de la sabiduría, de todo lo que Dios le había dado a Salomón, y vamos a ir ahora a Primera de Reyes 11, del 1 al 8, y vamos a estar viendo qué pasó con Salomón, que en los últimos tiempos de Salomón se aparta de Dios. ¿Y cuál fue su consecuencia? ¿Por qué se apartó de Dios? Y dice así, Primera de Reyes 11, del 1 al 8, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab,
en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto es lo que estamos viendo ahora, que Salomón se casó con muchas mujeres. En ese entonces estaba permitido los hombres, y hay lugares en los cuales hay hombres que tienen varias esposas, pero acá lo que vemos, ¿qué pasó con Salomón? Él se casó con mujeres extranjeras que pertenecían a otros pueblos, a otras naciones, con otras costumbres, y con otras costumbres también espirituales, las cuales alejaron el corazón de Salomón de Dios. Lo alejaron, y Salomón hizo lo malo ante Dios. ¿Qué hizo? Hizo templos para sus mujeres, para que adoraran a dioses extraños. Y entre ellos, miren lo que nos dice Jeremías 7:31. Ese templo, esos templos los cuales Salomón mandó construir, ¿qué es lo que hacían? Y han edificado los lugares altos de Tofé, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. O sea que los templos que él había edificado a sus mujeres, que creían en otros dioses, y entonces cómo él se había alejado de Dios. Y estos templos a estos dioses que había hecho, a los Baales, a los de Astarot, quemaban sus hijos en el fuego y sus hijas. Y Dios está diciendo, yo ni pedí eso, ni eso estaba en mi corazón. Por eso que Salomón se alejó de Dios, porque hizo cosas que Dios no le había pedido y que no estaban bien hacerlas. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra a nosotros como sus hijos? Allí en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Dios nos pide que nos cuidemos, que nos limpiemos y que estemos viendo qué cosas podemos decir o hacer que le desagraden a Él, y que eso nos lleve a alejarnos de Dios. Habíamos visto 3 aspectos en esta clase. La importancia de obedecer a Dios, la manera de buscar de ayudarnos y de acompañarnos entre unos y otros, en ministrar la palabra de Dios, en examinar nuestras vidas para ver qué cosas nos pueden llegar a alejar de Dios. A Salomón lo llevó a alejarse de Dios el haberse casado con mujeres de otra creencia, y que lo llevaron, su corazón se fue alejando de Dios, y él terminó haciendo cosas como levantar templos donde quemaban niños. Qué cosa tremenda, que dice Dios que jamás lo pidió y que eso no estaba en su corazón. ¿Y nosotros cómo nos limpiamos? ¿Vieron que pedimos en el Padre Nuestro, lo decimos al menos una vez al día? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y estar pidiéndole a Dios cada día, al terminar el día, y revisar nuestra vida, qué hicimos, qué dijimos, cómo nos movimos, para ver qué cosas hicimos o dijimos o que no estuvieron de acuerdo al agrado de Dios, que en vez de acercarnos nos alejan de Él, y pedirle perdón. ¿Y qué dice 1 de Juan 1:9? Mire, que si nosotros confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no hagamos nada malo. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedirle perdón y mantenernos limpios, pedirle que nos ayude a mantenernos limpios. Y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos permitís hacer y por estar a nuestro lado siempre.
Ayúdanos a mantenernos limpios, a quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos puedan llegar a alejar de ti. Ayúdanos a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos siempre tomados de tu mano como vos lo querés. Te amamos, Padre, y te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y será hasta la próxima.